Damos la bienvenida a Héctor Chargorodowski, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y magistrado en Políticas Culturales de la Universidad de Dijon, en Francia, fundador y actual director del Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y director de la Maestría y Especialización en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo en la misma facultad. Es miembro del Grupo de Expertos en Políticas Culturales de la UNESCO. Se ha especializado en la concepción, análisis y gestión de políticas culturales y, entre otras actividades, ha sido administrador del Teatro Nacional Cervantes y asesor de la dirección del Complejo Teatral de Buenos Aires. También director de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación y director de Espacios en el Instituto Nacional de Cinematografía de Cultura de la Nación. Del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales. Sus libros más recientes son La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamientos culturales, en coautoría con Luis Bonet, y Observa Cultura, en coautoría con Bruno Macari. Bienvenido entonces, Héctor Chargorodowski, a la ciudad de Cali y a nuestro encuentro. También damos la bienvenida a Susana Dominzaín. Es doctorada en Ciencias Sociales y con maestría en Historia por la Universidad de París, profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay, donde se desempeña como directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y directora del Observatorio Universitario de Políticas Culturales desde el 2008. Entre sus temas de interés están cultura e identidad, cultura e inclusión, el consumo de música y audiovisuales y cultura femenina. Ha realizado numerosos estudios sobre el tema de cultura y políticas culturales. También a Susana Dominzaín, bienvenida a nuestra ciudad y a nuestro encuentro. Y por último, damos la bienvenida a Pablo Cardoso, economista especializado en los ámbitos de economía de los saberes, de la cultura y la creatividad, docente de la Universidad de las Artes de Ecuador y director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes de la Universidad de las Artes. Doctor en Economía por la Universidad de París Panteón-Sorbona. Sus líneas de investigación son Economía de los Conocimientos, Saberes, Cultura e Innovación, Políticas Públicas y Sistemas de Gobernanza y Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Capitalismo Cognitivo. Su última publicación, Trabajadores de la Cultura en Ecuador, Condiciones y Perspectivas, es el resultado de una investigación colectiva con reconocidos investigadores y periodistas culturales en Ecuador, de nuestro país hermano de Ecuador. Damos la bienvenida entonces a Pablo Cardoso también. Y nuestro moderador se trata de Juan Felipe Parra, coordinador de Dirección de Estrategia y Desarrollo y Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura. Él es economista de la Universidad del Valle, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y estudios doctorales en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en gerencia pública como subdirector del Departamento Administrativo de Hacienda en Cali y asesor de diversas entidades públicas como el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá y el Ministerio de Cultura. Ha sido investigador y profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y el Colegio de Estudios Superiores de Administración en la ciudad de Bogotá, con publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales en temas de políticas públicas, administración de empresas e industrias culturales y creativas. Bienvenido, Juan Felipe Parra, y quedamos en sus manos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es un honor para mí empezar este evento que tanto trabajo nos ha demandado. Es un honor para mí también tener la presencia de tantos países invitados que hayan aceptado esta invitación. Este es un proceso de larga data. Este es un proceso que arrancamos hace 4 años y digamos que hemos ido viendo los frutos, pero este es un hito muy importante porque además de este evento, la idea es constituir una red internacional de observatorios de políticas y economía de la cultura. Entonces, estamos muy complacidos de tenerlos a todos ustedes y a nuestros invitados internacionales, por supuesto. La idea del día de hoy es que tengamos una conversación
sobre los observatorios de la región. Hoy vamos a tener 4 países, incluyendo Colombia. Mañana vamos a tener otros países como Chile, con Bárbara Negrón que se conecta. Va a estar José Luis Mariscal, que hoy nos acompaña entre los asistentes, y mañana va a ser uno de los ponentes. Mañana también, perdón, es esta tarde, ¿verdad? Esta tarde tendremos o mañana, bueno, en la agenda está, la presentación de Yade Rosa desde uno de los, mañana, desde uno de los observatorios que consideramos más exitosos en la región, que es el Observatorio Itaú Cultural en Sao Paulo, Brasil. Entonces, pues nada, va a ser una jornada muy completa. Solo menciono esos 2 espacios. Ustedes pueden ver el resto de espacios en la agenda. Pero pues nada, para arrancar, como lo mencionó nuestro presentador, vamos a tener unas intervenciones, digamos, magistrales. No sé si haya en algunos casos presentación que la vayan compartiendo, si fuera el caso. Creo que, ¿cuál fue el orden que decidimos? Primero, Héctor, Susana y Pablo, así como estamos, listo. Entonces, 10 minutos cada uno y al final algunas preguntas para compartir otro tipo de impresiones. Muchas gracias y adelante, Héctor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este encuentro, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todas y a todos los presentes, porque después de este periodo terrible de 2 años de encierro y aislamiento y pandemia y dificultades sanitarias, estar cara a cara con colegas tan apreciados, la verdad es que me pone muy bien. Muchísimas gracias por permitirme participar de este evento. Voy a hablar del Observatorio Cultural de la Universidad de Buenos Aires que fundé hace 25 años, noviembre del 97. Resumir en 10 minutos 25 años me requiere un esfuerzo que quizá esté más allá de mis fuerzas. Entonces, traté de hacer una síntesis, de decir, bueno, qué les puede interesar, qué puedo compartir con mis colegas al respecto. Entonces pensé, bueno, primero darles un poquito de contexto y después decirles, bueno, cuáles son las premisas que guían al observatorio y cómo aplicamos en la realidad a lo largo de estos 25 años esas premisas. Ese es un poco el sentido de lo que quiero hacer. Lo primero que vale la pena, me parece, subrayar es que hace 25 años no había instituciones de este tipo. El mismo concepto de gestión cultural no estaba, por lo menos en la Argentina, y me animo a decir que en la región, suficientemente desarrollado. Hablar de gestión cultural era hablar de algo que la gente no conocía. Yo vengo del teatro, soy egresado del Conservatorio Nacional, trabajé muchos años como actor y por razones que no voy a extenderme en estos 10 minutos, entré por concurso al Estado Nacional, al Cuerpo de Administradores Gubernamentales, entré en el año 88 y como venía del sector cultural fui trabajando en temas vinculados a lo que era la Secretaría de Cultura, no el Ministerio en aquella época, por una serie de circunstancias terminé haciendo una maestría en Francia, que acaban de mencionar, y cuando eso fue en 92-93, volví a la Argentina, seguí trabajando como administrador en el sector de la cultura. Fui administrador del único teatro nacional que tiene Argentina, que es el Teatro Cervantes. Y en un momento el poder político, en lo más alto del poder político, hablo de los secretarios, de la Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia de la Nación, sabiendo que yo había hecho esa maestría, me vinieron a preguntar cómo se podía hacer para capacitar a los agentes del sector cultural del sector público cultural que no tenían espacios de desarrollo y de capacitación. Y yo, como había visto en Francia el Observatorio de Grenoble, hice una propuesta, presenté un proyecto
y empecé a discutir el tema. Uno de los puntos más álgidos fue que yo proponía que el observatorio se ubicara en una universidad y en una facultad de ciencias económicas. Y era incomprensible, aunque ahora parezca obvio. Yo le decía, miren, la gestión o la administración de la cultura es una especialización de la administración en general. Entonces tiene que estar ahí. Y la política me insistía en que entonces tenía que ser en filosofía y letras, porque la cultura está más vinculada a eso. Bueno, anecdóticamente le organicé al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA una gira por los observatorios europeos. Cuando volvió me dijo, bueno, lo vamos a intentar. Y ahí estamos, 25 años después. ¿Sobre qué premisas se armó el observatorio? La primera, y que sigue siendo todavía el eje central, es la profesionalización de la gestión. Hemos recorrido un camino importante, pero nos falta muchísimo en ese sentido. De hecho, estamos organizando, soy el coordinador del Congreso de Gestión Cultural que va a haber en noviembre en Avellaneda, en la Universidad de Avellaneda, en Buenos Aires. Va a haber partes del Congreso virtuales, así que espero que puedan participar. El segundo aspecto era que el observatorio fuera autosustentable. ¿Por qué? Por las limitaciones propias del sector público y porque la Universidad de Buenos Aires estaba dispuesta a darnos un espacio y un apoyo en infraestructura, pero no iba a pagar salarios, ni podía asignarnos un presupuesto concreto. Y también a lo largo de 25 años, y eso me parece remarcable, es que el observatorio ha vivido de lo que produce. Y por eso voy a referirme en la práctica a qué me refiero con esto. Y el tercer punto es mantener la tercera premisa es tratar de mantener la mayor autonomía posible en relación a intereses públicos o privados. Es decir, ser lo más objetivos posible en nuestras investigaciones y, digamos, no decir lo que el otro quiere escuchar, sino lo que uno averigua con sus propios datos. Les digo que eso ha sido muy difícil. A veces nos ha ido mejor y a veces peor. Para darles un ejemplo, nuestra primera investigación fue sobre los presupuestos que las provincias argentinas destinaban a la cultura. Argentina tiene 24 provincias, es un país federal. La cultura no está delegada al gobierno nacional. Cada provincia gestiona su propio sector cultural. Nosotros hicimos series largas de cómo iban evolucionando los presupuestos y cuánto se asignaba por persona y por año en el sector cultural. Y las diferencias eran abismales, digamos. La ciudad de Buenos Aires otorgaba 40 veces más presupuesto a cada habitante de la ciudad que las provincias más pobres. Pero los responsables culturales de las provincias no más pobres, las que menos invertían, es eso, las que menos invertían. Pero los responsables me venían a decir, no, pero mire, no es exactamente como usted lo ve. Yo soy aliado político del gobernador. Cuando necesito una inversión, esa inversión no sale de mi presupuesto, sale de un fondo especial o de otro sector que el gobernador asigna. Digo, bueno, pero eso es falta de cultura presupuestaria, más allá de otra cosa. Pero ese tipo de cuestiones dificultó ya desde aquellos años esa autonomía. Y aquí paso al tercer punto,
que es cómo fuimos aplicando en la realidad las tareas del observatorio. Nosotros trabajamos en formación y en el año 2003 armamos uno de los primeros posgrados en gestión cultural que se dio a nivel universitario en la Argentina, no el primero, pero uno de los primeros, que fue una especialización en administración de organizaciones del sector cultural, que 10 años después se transformó en una maestría y 5 años después, en 2017 me parece, ya me pierdo un poco, a la versión presencial le agregamos una versión a distancia, de la cual aquí en la sala hay alumnas destacadas, ¿no es cierto, Xiomara? Además, en la dimensión de formación hemos hecho cursos, seminarios, armamos muchos programas a medida para municipios, para provincias, a veces sobre políticas culturales, a veces sobre gestión en algún sector, o patrimonio, o industrias culturales, o artes. El segundo eje es la investigación. A lo largo de todos estos años hemos hecho muchas investigaciones. Menciono, además de esta de los presupuestos, trabajamos en un proyecto internacional que duró 4 años con la Unión Europea para analizar las relaciones culturales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, a través de un proyecto que se llamó EULAC Focus, que terminó a fines del 19, justo antes de la pandemia, y nuestra colaboración terminó como uno de los productos fue la elaboración de un libro que reseña cómo ha evolucionado y cómo están actualmente las relaciones entre los dos lados del Atlántico. Y fruto de otra investigación es este último libro que les quiero mostrar, que se llama Observa Cultura, que es editado el año pasado, con uno de los, también de los profesores de la maestría, Bruno Macari, donde hacemos una reseña de las distintas dimensiones y del estado del arte que tiene la investigación y gestión cultural en la Argentina. Toda la lista larga de investigaciones la pueden ver en la página web del Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas. La tercera pata es la difusión. Nosotros hemos organizado toda una serie a lo largo de los años de congresos sobre economía de la cultura, sobre economía del patrimonio cultural, sobre economía de las industrias culturales, sobre la gestión del apoyo privado a la cultura. Bueno, la lista también es larga y está allí. Y para complementar esa pata, esa dimensión de difusión, tenemos una continuidad de publicaciones bastante, creo que representativa, quizá muchos de ustedes conozcan, y aprovecho para mostrarlo. Voy a dejar aquí en Cali algunos ejemplares. Este es un libro que quizá muchos de ustedes hayan conocido, que es coproducido por el Observatorio, la UNESCO y la Universidad de Barcelona, Políticas para la Creatividad, Guía para Directores de Industrias Creativas. Es un libro que salió hace 10 años y yo lo uso bastante en mis clases y charlas, y creo que todavía tiene cosas para dar. Está online, así que lo pueden ver en la web sin ningún problema. Y también me pone contento que esté traducido al inglés y al francés. Y el último punto, y quizá para la sustentabilidad el más relevante, es que el observatorio brinda asistencia técnica y la cobra.
Y a lo largo de todos estos años hemos realizado trabajos para en 90% para el sector público, pero también para algunas organizaciones privadas, más bien para asociaciones, no para empresas. Pero hemos trabajado mucho para UNESCO, por supuesto. Para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hemos hecho últimamente 2 trabajos interesantes. Uno sobre el carnaval porteño, la gestión del carnaval porteño, porque hay intención del Ministerio de Cultura de darle más relevancia a un carnaval que tiene como 100 años, pero que por supuesto es mucho menos conocido que el de Barranquilla o el de Río, pero tiene lo suyo y valía la pena hacer un estudio sobre él. Y también hemos hecho un trabajo sobre el perfil del público, o de los públicos, del Teatro Colón de Buenos Aires. Más o menos esta sería un panorama, para no sé cómo voy de tiempo, pero más o menos esto es lo que hacemos. Seguramente con las preguntas o dejé cosas en el tintero, pero creo que este es más o menos un panorama. Quizá agrego el equipo del observatorio, que me parece que es también lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Como les decía, la universidad paga poco, pero finalmente nos ha asignado una persona a tiempo completo, estoy yo también, y lo que hacemos es contratar personas por proyecto. ¿Sí? Cuando conseguimos un proyecto, hacemos contratos ad hoc, donde la preferencia está, y si el perfil lo permite, en contratar a los docentes de la maestría. Entonces, por eso nuestros docentes publican con nosotros, hacen investigaciones con nosotros que se revierten cuando ellos dan clase en bibliografía propia, en experiencia propia de campo sobre los alumnos. Bueno, creo que hasta aquí para empezar. Muchas gracias. Gracias, Héctor. No, súper puntual con el tiempo, entonces démosle la palabra a Susana para que continuemos. Tengo acá. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar en Cali. Susana, acércate un poco más. ¿Qué pasó? Acércalo. Más acá. Lo artista. No soy artista. Bueno, hacia lo artista. Bueno, vengo de la Universidad de la República, en particular de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ahí surgió el observatorio por descartes de la Universidad de Economía, de Ciencias Económicas, y la universidad que formaba a los cientistas políticos. No quería nadie agarrar el tema del observatorio. Nosotros nacimos así. Y nacimos por el empuje de una persona que tendría que estar acá hoy, en vez de estar yo, pero que tuvo la gentileza de, cuando se retiró del ámbito académico y pasó al ámbito político, y ahora les explico cómo es esta historia, porque tiene su encanto y su interés. Bueno, definió de alguna manera y consultó al equipo, que éramos 5 mujeres, se rodeó de mujeres, en momentos que las mujeres no éramos tenidas en cuenta en la academia lo suficiente. Bueno, seguimos todavía, no muy suficiente, pero estamos un poquito más. Y ese docente, ese académico, ese intelectual, es Hugo Achúcar, que fue el creador del observatorio, que fue el que tuvo la visión, el que, muy amigo de Colombia, siempre tenía como referencia lo que ustedes iban caminando y adelantando en términos culturales. Y surgimos en el peor momento del Uruguay, en una gran crisis económica. Argentina había sido en el 2001 con el Corralito y siguió Uruguay inmediatamente al año siguiente. ¿Cómo surgimos? Surgimos como equipo investigador financiado por la Universidad de la República, donde parte de nuestro tiempo se lo dimos al observatorio. Nosotros no cobrábamos aparte, ni cobrábamos un sueldo. Concursábamos, éramos investigadoras
y llevamos adelante porque nos enamoramos de la idea y porque empezamos a trabajar en un equipo dirigido en ese momento por Hugo. Y empezamos a caminar. ¿Cómo empezamos? A partir de una gran encuesta, de muchos casos, encuesta no telefónica, en aquel momento se iba con grandes equipos de encuestadores y se fue por todo el país por primera vez. Se salía con una muestra tan amplia a buscar la opinión de los uruguayos. ¿Qué queríamos saber? Hacíamos 90 preguntas que se respondían en menos de media hora por el agrado de la gente en responder lo que le veníamos a preguntar, y se iba más larga la encuesta por la generosidad de la gente que quería seguir contándonos de sus cosas, de la forma en que ellos tenían de consumir la cultura. Y ahí queríamos saber todo, como buen ambiciosos. Era el primer estudio que se realizaba en Uruguay a nivel nacional sobre algo tan limitadamente atendido. Había sido atendido cuando había llegado el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, y el gran impulsor había sido Gonzalo Carámbula, otra de las figuras, abogado, político, pero que peleó mucho por la cultura. La cultura existía en Uruguay, no podemos decir que no. La cultura siempre está, y es uno de los cambios más difíciles de la historia, los cambios culturales, los cambios que implican abrir cabeza, cambiar de ideas, tener un pensamiento abierto, aceptar el cambio. Y Gonzalo Carámbula, hoy fallecido, una persona realmente que se enamoró de la cultura y peleó mucho y apoyó mucho desde la Intendencia. La Intendencia es, no sé, ¿es la alcaldía acá? No, es el equivalente. Y también un académico que inició este camino, que fue Stolovich, con el cual vinimos juntos a presentar el primer producto del observatorio a la ciudad de Bogotá, que fue la primera que nos invitó cuando estos consumos salieron a publicidad. Está todo online. Es poner Observatorio de Uruguay y ahí aparece. Y ahí preguntábamos muchas cosas y abarcábamos prácticamente la mayoría de las expresiones culturales, pero incorporábamos algo que nos hizo bastante originales, por lo menos en ese momento se nos indicó, que fue y nos interesó cómo nos imaginábamos y nos pensábamos los uruguayos, con preguntas como: ¿los uruguayos somos racistas? ¿Acuerdo o desacuerdo? ¿Los uruguayos le tenemos temor al cambio? ¿A qué cambio le tenemos temor? ¿Al político? ¿Al tecnológico? ¿Al económico? Preguntas de ese tipo iban acompañando y salpicando el cuestionario que hacíamos para poder conocer mejor de qué estábamos hablando. Ese fue por lo menos nuestro modesto inicio. Salió información imponente que nos abrumó y llegó un momento que no dábamos abasto para trabajarlo, de ahí los libros, porque fueron realizándose en determinados momentos, digamos, lo ideal es que cada 4 años, 5 años, se puedan hacer estudios de este tipo, pero acá juega la variable política. ¿Qué gobiernos están interesados? ¿Qué gobiernos no? ¿Qué elenco gobernante está interesado o no? Esto lo realizaba la universidad por motus propio y tiraba arriba de la mesa que el tema de la cultura tenía que ser estudiado y que no solamente teníamos que hablar de cultura, sino que teníamos que también dar datos y que los datos tenían que ser, por ejemplo, en nuestro caso fue elegido el consumo. ¿Qué quería la gente? ¿Qué consumía la gente? ¿Qué estaba esperando la gente? Y ahí se dio una interesante información que sobrepasa lo que ustedes puedan imaginar, si van al teatro o no van al teatro, si consumen cine nacional, donde Uruguay empezaba un camino que ya había empezado años atrás, pero había quedado abandonado, sino también, por ejemplo,
el entrar, salir de Montevideo a hacerlo nacional y el llegar a entrevistar a gente que no sabía una portera en el campo. Íbamos al campo, entrevistábamos a la gente. Tuvimos un elenco de encuestadores que fue maravilloso, que se copó con la idea. Estamos hablando del año 2002. Y tuvimos un impedimento muy grande en Montevideo. La gente no nos abría la puerta. Por una sencilla razón, había una crisis tan grande económica que se temía el vandalismo, digo, con muchas cosas que en ese momento se estaban manejando políticamente, porque, bueno, se venía bajo el Uruguay y no salimos en el mejor momento. Igual sacamos muy buenos datos. Así surgimos. A partir de ahí vimos que no solamente nos podíamos quedar con lo quanti, sino que también teníamos que ir a lo quali. Como investigadoras que éramos de la universidad, se vio la necesidad de ir a preguntar opinión, se fue a las fronteras. Nosotros somos un país que estamos entre dos grandes, Brasil y Argentina, y tenemos que tener muy en cuenta el tema de la frontera. Y también de ahí salió un precioso trabajo, también está online. Y fueron saliendo publicaciones y nuestros intereses fueron diversificándose. Y también la historia iba cambiando y el mundo iba cambiando. Y eso también necesitó de nosotros cierta adaptabilidad. ¿Cómo nos fue con relación a lo que nosotros buscábamos? Un vínculo más directo, más abierto, menos prejuicioso, por ejemplo, con los empresarios. Difícil, muy difícil. Fue un vínculo muy difícil, hasta el día de hoy lo es. ¿Cómo nos fue con los artistas? Al principio, desconfiados. Después de a poco fueron viendo de que, porque la cultura no se podía cuantificar, no podía haber datos sobre cultura. Nosotros no empezamos por la economía, como ustedes verán. Después llegamos a la economía. ¿Qué pasó con este observatorio? Este observatorio se mantiene sobre las espaldas de 3 investigadoras. ¿Qué hacemos? Lo mismo que Argentina. Apostamos a proyectos universitarios. Nosotros somos de la universidad. Estamos abiertos a demandas como las que fueron llevadas adelante por UNESCO, por la OEI, por organismos nacionales, intendencias, alcaldías, el gobierno. Pero acá viene la transición interesante que Uruguay puede plantear como diferente. La persona que le había dado nacimiento al observatorio, cuando llega al gobierno, José Mujica, lo nombra director nacional de cultura. Y ahí hay un reconocimiento hacia toda la labor que venía llevando adelante este observatorio en la universidad. Quienes no conozcan a José Mujica, o quienes supongo que es conocido, un guerrillero venido del MLN, que sube a presidente, que opta por la línea institucional y que fue un gobernante de la democracia. Y se apoyó en la figura de Hugo Achúcar, que había creado este observatorio, que era conocedor de este observatorio y que apostó a que gente que sabía del tema y que tenía mucho para hacer y para decir, tuviera un cargo de poder en el gobierno de él, de Mujica. Y esto, en ese momento, entre todo lo que se había trabajado en la universidad, fue como un articulamiento que se dio fantástico, porque todo lo que habíamos acumulado, todo lo que habíamos aprendido, todos los conocimientos, se trataron de implementar a partir de políticas que llegaran a la gente. Y acá la importancia de cuál era la consigna de esa Dirección Nacional de Cultura o de ese gobierno. Democratizar, incluir y respetar la diversidad. Estamos hablando del 2007, en particular 2008, cuando sube Achúcar,
pero en el 2004 gana el Frente Amplio. ¿Por qué tengo que hacer este señalamiento y por qué me es obligatorio? Porque en el 2002 había surgido el observatorio, pero había quedado sin pena ni gloria. Los libros habían quedado en los cajones de las diferentes autoridades. Tuvo que subir una persona que estaba interesada en la cultura y nos pasaba un poco lo que Argentina. Hablar de gestión, hablar de políticas culturales, ¿qué es eso? Hablar de la cuenta satélite de la cultura, por favor, era todo un prejuicio. Es decir, todo es prejuicio, todo tenía que pasar el tamiz, digamos, de la alta cultura. Uruguay era la alta cultura y la baja. Y acá teníamos una visión que trataba de, sin abandonar la alta, empezar a mirar hacia abajo, los de arriba y los de abajo, ¿no? Y empezar a ver también lo social. Y ver al ciudadano corriente no solamente como un consumidor de cultura, sino como un hacedor. Porque eso nos permitieron las políticas culturales que fueron hechas sin ningún tipo de dependencia con el observatorio. El observatorio, ¿qué hace? ¿Qué hace un observatorio? Observa, sistematiza información y trata de ordenar esa información y evalúa. ¿Por qué? Porque está fuera de todo lo político. Digo, es decir, digamos, no está por momentos, era una discusión cuando se nos contrataba y decían, bueno, pero vengan ustedes que no están tan contaminados con todo esto, a ver qué es lo que ven, y nunca darnos condicionados por nadie, en ningún momento, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Cuando se nos pidió una asesoría o se dijo un resultado que no se esperaba. Y eso nos fue dando forma, reconocimiento, que hasta aún hoy la venimos peleando, pero con una sola cosa, la producción de conocimiento. Lo que decía hoy, no recuerdo el nombre, la persona, la primera que abrió el evento, pido disculpas, Adriana. Producción de conocimiento, pero a su vez el que nosotros mismos como uruguayos nos íbamos conociendo más. Y observamos una sociedad terriblemente crítica consigo mismo, como es la uruguaya, diciendo somos racistas, pero somos solidarios. Queremos la entrada de migrantes hasta que entraron los migrantes. Poquitos, pero entraron. Es decir, todos aspectos que también tiene que abarcar, a nuestro entender, un observatorio. Esto que estoy escuchando hoy acá, lo he leído, pero no lo he visto conversado en mi propio país, charlado en un conversatorio. Sin duda hace falta el tema de la economía creativa, el tema del valor que juegan las ciudades. Nosotros llegamos a los lugares, digamos, que fue el gran conocimiento que tenemos, más lejanos del Uruguay, que es muy chiquito. Nosotros tenemos 3 millones de habitantes, creo que ahora tenemos menos, me parece. Por lo tanto, es un trabajo que ustedes dirán, es barato, es rápido, pero cuesta mucho hacerlo. Y un gran prejuicio hacia la cultura. Se habla mucho de la cultura, pero a la hora de decir quiero financiamiento, la única que apostó hasta el momento fue la universidad. Y ahora una universidad de la cultura que acaba de surgir, no recuerdo bien, el CLAE, unos 4 o 5 años, quizás un poco más, a nivel privado. Susana. Sí, ya estoy Perdón pasada. interrumpirte. Ya estoy pasada. Y voy cerrando. Esto es, me demoré en esto porque no venimos con la misma, para mostrarles a ustedes grandes avances, sí en la formación. Maestría en políticas culturales, las logramos a nivel universitario. Diploma en gestión cultural lo logramos, que fue lo primero, después vino la maestría. Y ahora estamos tratando de generar una licenciatura en arte y políticas culturales, un poco unificando la labor que lleva adelante Bellas Artes, que hoy
partir de este año recién fue declarada facultad, la Facultad de las Artes, lo tuyo, y nosotros. Y un poco el mensaje es ese. Cuesta mucho trabajo, en unos países menos, en otros países más, el que la cultura importe. Y sin la cultura no hay desarrollo sustentable, no hay economía creativa, si no hay cultura. Y cuando hablo de cultura, no solamente hablo de los artistas, los cuales son en primera línea, sino de la gente, fundamentalmente de la gente que es nuestro público, que es justamente para quienes hacemos, y de nosotros, digo, como sociedad, como pueblos, en la diversidad en que nos toca vivir. Muchas gracias, muy amables. Sí, bueno, primero quisiera agradecer muchísimo esta oportunidad, la invitación de las diversas instituciones que organizan este encuentro. Realmente es muy interesante ver cómo existen sinergias entre el ámbito gubernamental, nacional, local y otro tipo de instituciones que permitan, lo que decía Héctor, vernos la cara por fin después de todo este tiempo de pandemia. Para mí también es un honor y un privilegio compartir este panel con Héctor y Susana. Cuando veo todo el tiempo y trayectoria y camino recorrido de estos observatorios, yo me digo, ¿de qué voy a hablarles yo si apenas mi observatorio tiene 2 años de creación? Pero veo muchos puntos en común y ciertamente lo que ellos nos han expuesto nos sirve de muchísimo para el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes, sobre el cual voy a hablar un poco y sobre algunos puntos muy específicos de lo que ha sido este corto, pero considero que muy fructífero camino que hemos empezado a trabajar en Guayaquil, Ecuador. Comenzar primero recalcando el ámbito común que tienen nuestras intervenciones, ¿no? Hablamos de observatorios universitarios. Creo que es un punto que es importantísimo ponerlo en contexto y un poco también recalcar ese tema de la posibilidad de independencia que nos genera esta situación. Estar en la academia, estar rodeado de investigadores y de las herramientas que tiene una universidad nos da muchas posibilidades, ciertamente. Sin embargo, yo quisiera decir que yo no veo que este sea un modelo único de observatorio posible. Yo creo que se debe pensar en la posibilidad de tener distintos tipos de observatorio nosotros mismos, y para comenzarles a contar cómo surgió nuestro proyecto cuando lo comenzamos a diseñar hace un poco más de 2 años, en el contexto de una universidad que hay que decirlo, es una universidad pública de mediana, reciente creación. Tenemos 8 años la Universidad de las Artes como la primera universidad pública en el Ecuador dedicada específicamente a la enseñanza en artes. Nosotros obviamente tenemos un trabajo muy, muy importante y muy reconocido a nivel nacional y también internacional de formación en carreras de literatura, cine, artes escénicas, artes visuales, entre otras. Y en ese espacio, ¿no? En un espacio de reivindicación política sobre la importancia de la educación en artes y sobre el rol que tienen las artes en el desarrollo de la cultura y de la sociedad, y también en el marco de los nuevos discursos sobre la importancia del arte y la cultura en la economía. Obviamente tenemos una responsabilidad también en el ámbito de la política cultural. Entonces resulta un poco diferente. Héctor nos contaba sobre la imbricación del observatorio en una facultad de economía, lo cual tiene evidentemente todo su sentido, pero en nuestro caso es un observatorio de políticas y economía de la cultura en una universidad de artes, ¿no? Es un poco diferente, obviamente los objetivos convergen, pero claro, nuestro campus, nuestro entorno es un poco particular porque nosotros tenemos, y bueno, suena un poco, no quiero sonar grosero, pero tenemos nuestro campo de estudio alrededor. Estamos llenos de artistas, el trabajo que ellos hacen, las problemáticas que ellos tienen, es muy cercana, y en ese sentido trabajar con esos referentes es bastante provechoso, ¿no? Por eso este encuentro, poder tener cerca colegas
que están en el mismo ámbito, para mí es excepcional y quiero nuevamente agradecer la invitación. Nosotros, nuestro proyecto nace también con un interés de participación del gobierno nacional. Nosotros apelamos al gobierno, al Ministerio de Cultura de Ecuador y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, a trabajar en este proyecto de observatorio. Lo comenzamos a diseñar en conjunto y lamentablemente llega la pandemia y el financiamiento del Estado se corta, ¿no? Lo cual por un lado fue un dolor de cabeza en el proceso de planificación del observatorio, pero por otro lado también comenzó a diseñar un espacio un poquito más autónomo quizás para trabajar el observatorio únicamente con la OEI, ¿no? La pandemia también quizás, y creo que ahí vamos a entrar un poco a hablar sobre los campos de investigación que nosotros hemos privilegiado en este primer momento, la pandemia nos marca una urgencia o nos precipita en la implementación del observatorio. Nosotros veníamos como muy académicamente pensando lo que vamos a hacer, nuestros programas, cuáles van a ser las herramientas, pero la pandemia tiene una urgencia, que es la de interrogarse sobre cuál era la condición en ese momento de los trabajadores de la cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, la coyuntura nos abre una línea de investigación que es clásica, ¿no? Que hablar de trabajadores de la cultura, sus condiciones, su situación, sus precariedades, es un tema que está mucho en los manuales, está mucho en la literatura de las políticas culturales, pero que quizás en el caso ecuatoriano al menos no había sido dimensionado por instancias de gobierno, ¿no? En el Ecuador, apenas desde en el año 2017, cuando comenzamos a tener, por la Ley de Cultura del año 2016, el primer sistema de información de indicadores culturales en el país, y obviamente comenzamos por los indicadores tradicionales, ¿no? Las cuentas satélites de cultura, el aporte de la cultura al PIB, pero el tema del empleo queda siempre como una caja negra que nosotros vamos a comenzar a tratar de investigar. Y así lanzamos nuestra primera encuesta de condiciones laborales de trabajadores de la cultura en medio confinamiento, encerrados, y recibimos una respuesta bastante sorprendente. Logramos levantar 2.500 encuestas, lo cual para el caso ecuatoriano es bastante representativo. Y podemos trabajar en primera instancia en un documento de, puedo decir, vulgarización, pero es más bien de, con mucha pedagogía, evidenciar, poner datos a algunos fenómenos que conocíamos su existencia, ¿no? El tema del pluriempleo, por ejemplo, que es muy conocido por todos quienes investigan políticas culturales, es un tema que sabemos que está ahí presente, ¿no? Sin embargo, poderle dar un dato, como lo hicimos nosotros, más de 50% de los trabajadores de la cultura ejercen a la vez al menos 2 actividades, 2 trabajos culturales, 1/3 de los trabajadores de la cultura tiene que recurrir a trabajos por fuera del campo cultural para poder subsidiar sus actividades culturales. Son datos que comienzan a resonar en el campo cultural en el Ecuador y que comienzan a marcar también un camino en el cual nosotros podamos primero evidenciar esta situación y luego pues generar una medición. Realizamos una segunda encuesta en el año 2021 que nos fue mostrando que más bien la situación se estaba recrudeciendo. Por ejemplo, pasamos de 1/3 de trabajadores que tienen un empleo por fuera del campo a 44%, ¿no? Y estos indicadores son una voz de alerta que ventajosamente ha podido tener una resonancia en las instancias públicas ecuatorianas, ¿no? Entonces, así comenzamos a trabajar con líneas de investigación. Esto me sirve para quizás decir que la coyuntura y la estructura en el ámbito de las problemáticas de las políticas culturales y de la economía de la cultura van a estar siempre ligadas, ¿no? Y lo que nosotros tratamos desde el Observatorio en Guayaquil, Ecuador, es tratar de generar una voz de alerta en algunos ámbitos que no son necesariamente abordados por las instancias tradicionales de investigación que existen ya en el Ecuador. Existe un sistema de investigación y de información cultural
En el Ecuador también existe periodismo cultural de alguna manera, aunque con sus problemas y precariedades, pero existe poco periodismo cultural, por ejemplo, especializado en políticas culturales, y nosotros por ahí también, encontrando estas falencias, encontramos como huecos en donde nosotros podemos de alguna manera complementar estas falencias que existen en el campo de las políticas culturales en el Ecuador, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, otro de nuestros proyectos es formar un equipo de periodistas culturales en la universidad, ¿no? Que comiencen a trabajar sobre temas de política coyuntural, instituciones. Por ejemplo, estuvimos muy involucrados en los procesos de renovación de autoridades en las casas de la cultura a nivel nacional en el país, donde, por ejemplo, la prensa nacional hace caso omiso quizás a estos procesos que para la gente de cultura es muy importante. Hemos estado siguiendo mucho los resultados de los fondos de fomento a la producción cultural en el Ecuador. Hemos estado siguiendo las problemáticas asociadas también con dando seguimiento a las publicaciones que desde la encuesta pueden hacer. Así sacamos nuestro primer libro, que es Trabajadores de la Cultura, donde pasamos de la evidencia de los números, de la precariedad, de la inestabilidad, de la variación de ingresos, a una caracterización ya mucho más académica y científica de estos fenómenos, ¿no? Creo que eso justamente permite un ambiente universitario, quizás fortalecer este ciclo de investigación. Creo que eso es también muy importante mencionarlo. La universidad permite que los procesos de investigación puedan irse consolidando, ¿no? Y quizás hay una diferencia. Nosotros sí estamos interesados en generar incidencia en política pública. Por ejemplo, nosotros en el encuentro, que es otra de las herramientas que tenemos en el observatorio, la generación de encuentros, de espacios de diálogo. Tuvimos nuestro primer encuentro confinados todavía en junio del 2021. Aquí tenemos las memorias del encuentro que tuvimos hace un año en Ecuador, que quisiera compartir con ustedes. Todo esto está disponible de manera digital. Pero ahora estábamos planificando para junio, por ejemplo, nuestro segundo encuentro internacional de políticas y economía de la cultura. Se tuvo que suspender por el paro nacional que vivimos en Ecuador hace pocas semanas. Iba a ser, Juan Felipe nos iba a acompañar también a ese encuentro. Ahora lo hemos pospuesto para septiembre. De hecho, es la ocasión para invitarles a todas y a todos ustedes a estar presentes, quizás acompañarnos en Quito, lo vamos a hacer en la capital. Pero, por ejemplo, estábamos plantando mesas de diálogo donde, a partir de los diagnósticos que hemos hecho, podemos sentar a los actores involucrados en los problemas, por ejemplo, de seguridad social para trabajadores de la cultura, ¿no? Tenemos en el Ecuador un programa para seguridad social para trabajadores de la cultura, pero que no ha funcionado. Menos de 2%, nuestras mismas encuestas lo dicen, de trabajadores de la cultura acceden a este programa específico para artistas. Nosotros nos hemos preguntado por qué y hemos logrado sentar, por ejemplo, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Cultura, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la OIT en una mesa para que podamos discutir al respecto del funcionamiento de este programa y, a partir de la evidencia, tratar de proponer soluciones. Lo mismo queremos hacer en temas de financiamiento, de políticas culturales para la ciudad, en temas de compras públicas, por ejemplo, y así nuestro observatorio ha ido generando agenda en función de elementos que nosotros identificamos como cruciales para mejorar la situación de la cultura en el país. Quizás por ahí puedo dejar la palabra. Únicamente decir que efectivamente un punto importante para los observatorios, y en el caso de la universidad, como ya lo han dicho mis colegas, es aprovechar la estructura institucional y las herramientas que tiene la universidad. En nuestro caso, como Universidad de Artes, por ejemplo, tenemos la capacidad de producción editorial, tenemos la capacidad de producir audiovisual, podcast, entrevistas, videos,
y nosotros nos apoyamos también en esas posibilidades que da una universidad, también con los docentes y estudiantes. Nosotros, sin nuestros estudiantes y su involucramiento a través de sus prácticas preprofesionales en el observatorio, no seríamos nada realmente. Y así nosotros vamos construyendo y fortaleciendo este espacio, tratando de generar incidencia y también un lugar en el ecosistema de las instituciones de la cultura en Ecuador, ¿no? Quizás ahí me voy a quedar en honor al tiempo. Juan Muchísimas Felipe. gracias, Pablo, Susana, Héctor, muy amables por su tiempo. Voy a cerrar muy rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos que darle paso al siguiente panel. Yo les voy a contar 3 cositas solamente muy rápido. El primero es dónde estamos nosotros. Nosotros estamos en la página www.culturayeconomía.org. Es la página del observatorio del Ministerio de Cultura. A diferencia de los 3 observatorios que hoy hemos escuchado, no es un observatorio universitario, pero estamos instalando o acompañando la instalación de observatorios alrededor de todo el país. De hecho, al final de la jornada de hoy vamos a tener otro conversatorio con 3 observatorios que se han instalado aquí en la ciudad de Cali, en Medellín, en Ibagué, y la idea es que esos observatorios permitan ir estudiando, analizando, haciendo esas investigaciones y esas caracterizaciones de los ecosistemas culturales locales, digamos en clave de políticas. En segundo lugar, hablar del CONPES 4090, es el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social que determina la continuidad durante los próximos 5 años hasta el 2027 de las acciones asociadas a la economía creativa y cultural. Y allí digamos que hay una serie de acciones enmarcadas en el PAS, que es el Plan de Acción y Seguimiento de la Política, que es monitoreado a través del Sistema de Información y Seguimiento de los CONPES, de los documentos CONPES, SISCONPES del Departamento Nacional de Planeación, donde ustedes los pueden descargar y pueden ver cuáles son las acciones asociadas a la política relacionadas con la continuidad de esta estrategia de observatorios. Y hay una red internacional que también estamos gestionando, es decir, estamos trabajando en 2 frentes, una red nacional y una red internacional. Y finalmente, señalar que gracias a todo lo que hemos venido haciendo, pues esas redes van a continuar trabajando y creo que nos vamos a poner de moda, mucho más en un marco en el que la cultura, como es el título de este encuentro, que es Cultura, Economía y Desarrollo, pues va a encontrar cada vez más vínculos con el desarrollo humano, por el lado del ejercicio de los derechos culturales, por el lado de las capacidades que se facilitan a través de ese ejercicio de derechos, por el lado de las oportunidades que se les abren, que vamos a tener unos paneles muy bacanos desde la experiencia, es decir, de la manera como a través del ejercicio de derechos culturales, poblaciones vulnerables logran encontrar oportunidades que no hubieran encontrado de no ser por la cultura, y la experiencia de Paulo Carvajal en Medellín va a ser súper bacana, vamos a encontrar muchas cosas muy chéveres, es decir, vamos a ir mezclando temas académicos con experienciales, con la realidad que viven los agentes de la cultura. Vamos a tener agentes de la cultura a lo largo de la jornada, entonces creo que la agenda está muy robusta y no vamos a ser tan acartonados, vamos a abrirnos un poquito más para que nos sigan acompañando durante todo el día. Entonces le doy la palabra a nuestro maestro de ceremonias para que introduzca el siguiente panel. Muchísimas gracias.